empezar la parte va a empezar Joaquín Urrutia, que él es monarquiano dinámico. Joaquín, ¿está listo para su minuto para formular su pregunta? Yo aquí tengo mi cronómetro, tiene 1 minuto para formular. ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar, Joaquín? A cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, muy bien. A cualquiera de los dos. Ok, entonces tiene 1 minuto para formular su pregunta a partir de ahora. Adelante. Mi pregunta es, ¿el Dios de los católicos le tocó aprender en algún punto del tiempo, sí o no? Porque, vuelvo y repito, ¿el Dios de los católicos le tocó aprender en algún punto del tiempo, sí o no? Porque su Dios le tocó aprender, sí o no. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias. ¿Entendieron la pregunta, padre y Betty? Yo respondo. Ok, entendió la pregunta, Betty. Entonces, tiene 3 minutos para contestar. Claro. A partir de ahora, adelante. El Dios de los católicos aprendió... ¿A qué? ¿Otra vez, Joaquín? A ver, perdón, discúlpame. ¿Es la puerta, no? Joaquín, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Sí, mi pregunta es sencilla. ¿El Dios de los católicos le tocó aprender? O sea, me interesa qué le tocó aprender. Me interesa si le ha tocado aprender en algún punto del tiempo, sí o no. ¿Por qué? O sea, ¿el Dios de ustedes le toca aprender o le tocó aprender? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien, gracias. Betty, ¿ya está lista? Ahora claro que estoy lista. Bien. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. La respuesta es sí y no. Ahora va el por qué. Sí, como hombre, porque la Biblia nos arroja que Cristo era verdadero hombre, pero también la Biblia nos arroja que Cristo era verdadero Dios. Voy a dar Biblia. Como Dios, querido Joaquín, él hacía milagros, por ejemplo, las bodas de Caná. Como Dios resucitaba muertos, como Dios perdonaba pecados, como Dios leía los pensamientos. Si quieres textos, te los doy. Ahí están en la Biblia. Como Dios conocía los pensamientos de los hombres, como Dios hacía milagros, como Dios, ¿qué te dijo ahorita? Bueno, como Dios sanaba enfermos, perdonaba pecados, etcétera. Como hombre, ¿qué hacía? Como hombre sentía hambre. Es más, te van los textos así nada más. Mateo 21:18 sentía hambre. Se cansaba, es más, hasta se enojaba. ¿Te acuerdas cuando sacó el látigo y golpeó a los que vendían ahí palomas, creo, y las palomas en el templo? Entonces, es correcto que diga alguien, Betty, pero es que la Biblia nos arroja que Cristo era hombre. Es correcto. Pero también es correcto decir, pero es que también nos arroja que era Dios. Es correcto. ¿Por qué? Bueno, eso dejo mis preguntas, ¿no? Entonces, la respuesta es sí y también la respuesta es no. Y ya di los argumentos bíblicos, porque Dios era el Dios de los católicos y de la mayoría de los cristianos en el mundo. Jesucristo es el Verbo encarnado, el Verbo que es la palabra que estaba con Dios y viene a la tierra y se encarna. Ese hombre y ese Dios está en la Biblia y yo no la puedo cambiar. No es que lo diga Betty. Entonces, Dios, Jesucristo, que es la segunda persona de Dios uno y trino, como hombre, es hombre, según la Biblia. Como Dios, también es Dios. Entonces, es correcto las dos definiciones, por decirlo así, ¿sí? Porque Jesucristo, la segunda persona, que es Dios, ¿sí? Tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Nosotros tenemos solamente, se escucha doble, nosotros como personas humanas tenemos solamente una naturaleza, que es la humana. A menos que Joaquín me diga que él tiene la divina, entonces yo lo respeto y me callo la boca.
pero yo no creo que él vaya a decir o vaya a pensar que él también tiene dos naturalezas como Cristo. Porque si es así, entonces Joaquín tendría que mostrarnos a todos en la Biblia que él también hacía cosas como Dios, como lo hacía Jesucristo. Porque ya sabemos que él es humano y hace cosas como humano, pero ahora tiene que demostrarnos que como Dios, tiene también que demostrarnos con la Biblia que él también tiene la naturaleza divina. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora van los 3 minutos de refutación de Joaquín. ¿Está listo, Joaquín, para sus 3 minutos de refutación? Sí, muy bien. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Adelante, Joaquín. Ok, bueno, fíjense, Selvin me había invitado, esa es mi refutación, Selvin me había invitado a debatir con católicos, pero escuché ahorita, acabo de escuchar a una modalista, a un unicitario modalista diciendo como hombre y como Dios. Eso lo escucho yo solamente en la Iglesia Pentecostal Unida. Ojo con esto, eso se escucha en la IPU, como Dios, como hombre. Betty, para ti, los católicos, Jesucristo es una única persona que tiene dos naturalezas, y cuando el que aprende no es la naturaleza, el que aprende es la persona. Entonces yo te pregunté por la persona. Si tú dices sí y dices no, ¿cómo no aprende y si aprende a la vez? Un doble discurso. O sea, ustedes están escuchando, señores católicos, lo que Betty está enseñándoles. Eso es modalismo. El paso dijo, ese hombre y ese Dios están en la Biblia. Al referirse a ese, básicamente es como reemplazar por artículos definidos el hombre y el Dios. Y según la regla del Gran Bichat, tiene a dos ahí. Ojo con esto. Entonces, realmente tiene dos sujetos distintos como Dios y como hombre. Lo mismo que presenta el modalismo del Eibú. Ojo con eso. Entonces, quien le toca aprender realmente es al Dios de los católicos. ¿Cómo es esto, Rutia? Se basan en Isaías capítulo 7, versículo 14, versículo 15 y versículo 16, donde dice que el niño tendría que aprender a desechar lo malo. Católicos, ustedes se han imaginado el Dios de ustedes. Le tocó aprender a desechar lo malo. O sea, nada más y nada menos que lo que le tocó aprender es a desechar lo malo. El Dios de ustedes. Pero entonces dice, como hombre, ¿acaso ese como hombre no es el mismo como Dios o es otro? ¿Están entendiendo el punto? Lo mismo que el modalismo. Ese como hombre no es el mismo como Dios, no es el mismo sujeto, o son dos sujetos, Betty. ¿Estás metido a Nestoriano, Betty Valenzuela? ¿Estás metido a modalista? Ojo con esto. Me gustaría debatir con Betty la unión hipostática, porque veo que no entiende la unión hipostática. O sea, ella siendo católica, no entiende la unión hipostática. Tiene las naturalezas aprendiendo. La naturaleza humana aprende y la naturaleza divina no aprende. ¿Quién dijo que las naturalezas aprenden, Betty? Quien aprende es la persona. La persona, ¿verdad? Es la que aprende, no es la naturaleza, porque tu enseñanza son abstractas y tiene que venir un monarquiano dinámico a enseñarte unión hipostática. Ojo con esto. Ahora bien, y dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que a Jesús, el Dios de ustedes, le tocó aprender a obedecer. O sea, imagínense, o sea, Dios le toca aprender. El Dios de ustedes, Jesús, Tiempo. Es un incapaz y le toca aprender. Tiempo. Wow. A ver, voy a repetir las reglas del debate. Y me hicieron notar algo muy importante. Crítica constructiva. Crítica, pero constructiva. No se me ericen, mis amigos. Crítica constructiva. Las reglas fueron que se tenía que responder sí o no y por qué. En este sentido, nuestra hermana Betty Valenzuela respondió sí y no. Y dio su punto por qué. Pero las reglas eran sí o no. O sea, no eran sí y no. Eso crítica constructiva, yo ya les he dicho imparcial. ¿Ok?
En ese sentido, la moderadora debería aclarar este punto y debería decir que vale decir sí y no, porque aquí se dijo que se tenía que responder sí o no. Una cosa es decir sí o no y otra cosa es decir sí y no. Entonces, no se tomó en cuenta primero de parte de las reglas que se tenía que responder sí y no. O sea, en ese sentido no era válido responder sí y no, sino se tenía que responder o sí o no. Entonces, aquí vamos a ver que se cometió un mini error. Por lo tanto, esta pregunta, un poquito en ese sentido de las reglas, tiene ventaja nuestro amigo. Pero, digamos así, el mismo se refuta también cuando dice en el tiempo. O sea, la pregunta fue en el tiempo. Y cuando nosotros encontramos y decimos en el tiempo, Dios se hizo hombre en el tiempo. Y en el tiempo se está hablando dentro de este mundo. Se está hablando de la persona. ¿Ok? Dentro de este mundo. Pero yo no quiero hacer la refutación porque me quiero guardar. Porque con este mismo muchacho creo que es que voy a debatir. Y es que quiero guardarme todas estas respuestas, ¿no? Quiero guardarme esta refutación. Pero sí, se contradijo él mismo porque dijo en el tiempo. Y después señala a Dios. Dios es eterno. Es una naturaleza. Justamente él mismo acaba de reconocer que es una naturaleza. Las naturalezas son abstractas. Y le tocó aprender, se refiere a la persona. Y él mismo lo dijo. Entonces ahí, digámoslo así, como que hay un pataleo, pues. Pero también de parte de los mismos católicos, recordemos qué es lo que enseña el modalismo, ¿ok? El modalismo con respecto al mismo Señor Jesucristo, algo resumido, ¿ok? Según el protestantismo, sostiene que Jesús es una manifestación de Dios. El modalismo sostiene que Jesús es una manifestación de Dios y que no existe como una persona separada del Padre. Otra vez, y que no existe como una persona separada del Padre. Según esta enseñanza, Jesús no es el Hijo eterno de Dios, sino que es simplemente una manifestación temporal o modalidad de Dios. En otras palabras, Dios se revela como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en Jesús en el Nuevo Testamento y como Espíritu Santo en la era actual. Eso es el modalismo. Pero en este sentido yo no he escuchado a Betty Valenzuela decir, digamos, como Hijo, como Espíritu Santo, que como Padre. Eso no fue su respuesta de Betty. Entonces, aquí se está acusando de modalismo a Betty Valenzuela, de modalismo, que respondió según al modalismo. Eso es falso. No fue la respuesta según al modalismo. ¿Ok? En cuanto a las manifestaciones, se podría tomar en cuenta. Se podría tomar en cuenta en cuanto a las manifestaciones. Si a eso se refiere con modalismo, no es el concepto total. ¿Ok? Así que no se puede bautizar a una persona si no cree en la totalidad del modalismo en este sentido de una sola definición. Porque todas estas características tienen que cumplirse para que uno sea modalista. Mas, sin embargo, Betty Valenzuela no citó estas características que se manifiestan en el Espíritu Santo en la era actual, que se manifestó en Jesús en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se manifestó en Dios Padre. Eso no lo sostiene Betty Valenzuela. No lo dijo así. Así que es una falsa atribución a Betty Valenzuela de modalista. En ese sentido, debería darse cuenta un poquito Betty. Y ahí lo tenía del cuello, ¿ok? Pero no se tomó en cuenta esto y se continuó el debate y aceptando la misma respuesta y la contrarrefutación de nuestro amigo. Primero, ya, digamos, por foul, le vamos a dar a, digamos, Joaquín tuvo la primera pregunta, ¿ok? Porque aquí se refiere a que como hombre, Betty Valenzuela dice, como hombre sufrió esto, pero como Dios hizo esto, como hombre, digamos, aprendió, pero como Dios no aprendió. Y ahí justamente está aplicando una regla el mismo Joaquín y le dice, pero si me estás diciendo entonces que hay una contradicción entre la carne de Jesucristo y que hay una contradicción entre Dios, ok, o sea,
que si Dios no está en compaginación con su carne, entonces su carne es independiente y el Dios es independiente, y ahí no habría, digamos, a que todo el tiempo ha sido Dios. ¿Me estás diciendo que en esos momentos, por ejemplo, de debilidad no era Dios Jesús? Entonces me vas a decir que cuando Cristo murió o cuando Cristo sintió dolor no era Dios. Tú misma te estás refutando, le dice, porque me estás diciendo que cuando, por ejemplo, dice algo con la necesidad que él tiene, no es Dios, mas sin embargo, entonces me vas a decir que el atributo de nacer, inclusive, miren, pónganse así extremos, si tomáramos en cuenta el cómo y el cómo, estuviéramos diciendo que cuando nació Jesucristo, nació como hombre, ¿ok? Nació como hombre, pero nosotros sostenemos que nació como Dios también. O sea, no se creó, esta es otra palabra, nació en el tiempo como Dios. Todo el tiempo Jesucristo era Dios. Otra vez, todo el tiempo Jesucristo es Dios. Todo el tiempo, ya sea aquí estando hombre o ya sea siendo espíritu antes de que fuese hombre, todo el tiempo Jesús era Dios. Y justamente esto se dio cuenta nuestro amigo Joaquín, en el cual tomó un poco de ventaja. Y justamente la respuesta fue esta. Entonces me estás diciendo que en esos momentos él no era Dios, que él, digamos, tenía dos personalidades. O sea, estamos hablando de dos sujetos distintos, porque este sujeto sí aprende, pero este otro sujeto no aprende. Me estás diciendo que Dios no aprende, pero que Jesús sí aprende, o sea, que la carne aprende. ¿Cómo es eso? ¿Lo estás separando de su divinidad? ¿Que no que el que aprendía era el mismo que el mismo Dios? O sea, cuando aprende ya no es Dios. O sea, cuando está aprendiendo a rechazar, digámoslo así, lo malo, ya no es Dios. Esto es lo que señala nuestro amigo Joaquín, y en este sentido un poquito, ¿no? En cuanto a la lógica y todo eso, y lo que se vio en el debate y lo que nosotros vimos, fue tremendo, ¿no? O sea, fue algo... Wow, porque nosotros justamente ese es el argumento que manejamos, y esto es justamente tenemos que tener cuidado por eso con los mismos dogmas que nosotros manejamos. Por eso hay mucho estudio de la palabra de Dios. Y si nosotros nos vamos muy radicales a decir cómo, aunque digamos la teología lo sostenga así, pero si digamos lo planteamos de una forma más sencilla, como lo hizo Joaquín, desbaratamos todo aquello. Pero por eso hay que tener cuidado en ese sentido. Cuidado, porque si decimos eso, estamos diciendo que cuando aprendió Jesucristo no era Dios. Entonces, en ese sentido, no está siendo Dios, porque Dios no aprende, no puede aprender. Lamentablemente, para Joaquín, ese argumento se cae por su propio peso. Y yo les voy a decir el por qué cuando me toque debatir con él, ya que por eso este es el argumento principal. Todo el tiempo Jesús es Dios. Todo el tiempo Jesús es Dios. Todo el tiempo. Y yo lo voy a sostener el por qué. Y voy a decirle que no es que se transgrede la divinidad por la trascendencia humana, más es al contrario. Y ahora sí vamos a ver que por eso son temas teológicos, ¿ok? Son muy bien preparados y todo aquello. Esta pregunta tendría que haberlo contestado el padre Mojica, ¿ok? Porque yo veo la similitud entre Joaquín y Mojica, que sí son, digamos, tienen ese entendimiento teológico y son preguntas de pesca, ¿ok? Lo que hizo Joaquín aquí fue una pregunta inteligente para la gente, no para el panel, porque el panel sabe quién está, digamos, mal, pero para la gente que está viendo, al parecer Joaquín se llevó esta pregunta, porque está diciendo que me estás diciendo que como hombre está fallando, pero no que era Dios ese hombre, lo estás separando de su naturaleza. Por eso le dijo, sí o no, y porque el Dios, o sea, tú Jesús, que dices que en todo tiempo fue Dios, todo tiempo aprendió, porque las escrituras dicen que aprendió. Jesús aprendió. ¿Tu Dios aprendió? ¿Necesitaba aprender Dios o Dios lo sabe todo? Impresionante, buena pregunta, me parece algo curiosa, simpática la pregunta, perfecta casi. Y pues bueno, en este sentido, esta pregunta vamos a concederles
a los mismos protestantes. No protestantes, los mismos sectarios, porque recordemos que hasta los protestantes, la mayoría de ellos, casi todos, son trinitarios y no están de acuerdo con lo que dice Selvin y Joaquín. No están de acuerdo, pero aún así, estos otros sí son también protestantes, pero sectarios, ¿ok? Sectarios. Se distorsionaron totalmente del entendimiento de la Trinidad. Más los mismos protestantes y nosotros estamos de acuerdo con la Trinidad y tenemos nuestras bases y el por qué. La pregunta que hacen a Betty es capciosa y cayó en ella, pero son las reglas del debate, dice. Exactamente. Muy bien, no solamente yo lo vi, sino lo vieron los demás, que sí, o sea, esa pregunta es una pregunta trampa, digámoslo así, ¿no? Que si no sabes teología, o si no sabes la profundidad de la teología, y que no te entregas totalmente al misterio, porque tienes que tener en cuenta antes de responder todo esto, el misterio de la Trinidad, y tienes que tomar en cuenta también que no todo lo vas a poder explicar, o sea, no lo puedes explicar, pero no todo lo vas a poder, digamos, comprobar literalmente, ¿ok? Y en esto se cae a veces porque nos ofuscamos y queremos sacar, digamos, textos textuales que digan esto, pero no puede existir porque no sería misterio si no estuviera oculto a nuestra vista. La Trinidad es un misterio, ¿ok? Entonces, sí está oculto, digámoslo así, en algunos sentidos. O sea, no podemos comprender totalmente cómo esto fue, sino por el poder de Dios, porque Dios todo lo puede y porque Dios es precisamente así, ¿no? Si es así, nosotros, ¿qué podemos hacer? Algo así, digámoslo así, algo así, para que sea más sencillo de entender para ustedes. Si es así Dios, si Dios quiso que fuese así, o sea, si Dios es así, vamos a decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? O sea, ¿cómo le podemos decir, Dios, esto no es lógico? Pero Dios todo lo puede, Dios es así, Dios es trino. Dios es trino. Pero bueno, vamos a seguir.